Continuamos el material del capítulo 5 con una discusión sobre lo que son entonces métodos dirigidos a la manipulación de microorganismos. Uno de los métodos más utilizados, sabemos que entonces el proceso de transformación, ya hemos discutido anteriormente la importancia de tener alguna forma de insertar DNA foráneo, el DNA, el gen de interés en alguna célula hospedera. Y en el caso de las bacterias, una de las primeras técnicas que se utiliza para tratar de introducir este DNA en la célula es la técnica de transformación. Tenemos una serie de bacterias que son lo que llamamos naturalmente competentes, en otras palabras, que tienen la capacidad natural de recoger DNA de su ambiente externo y utilizando una serie de proteínas membranales, transportar ese DNA desde afuera hacia adentro de la célula y utilizando entonces eventualmente esa información ganada en ese DNA para alterar sus funciones y adquirir funciones nuevas. La idea nuevamente siendo entonces que este DNA que entra, los genes que estén contenidos dentro de ese DNA puedan ser entonces añadidos a la batería de genes que va a tener esta nueva célula. En el caso de E. coli, que es una de las células de los organismos que más se utilizan en la biotecnología, pues E. coli no es naturalmente competente y por lo tanto tenemos que inducir la competencia genética de alguna forma artificial. Y una de las principales formas de hacerlo es utilizando entonces el método de cloruro de calcio. En este método, la célula se va a tratar entonces con una solución de cloruro de calcio. Lo importante en esa solución es el calcio, el ion divalente positivo. Y se va a incubar en hielo durante alguna media hora, de manera que el DNA que queramos introducir en la célula pueda estar alrededor de la célula, como vemos en este dibujito, ¿no? Pueda mantenerse cerca de la célula. Y la idea de cómo funciona el proceso de transformación nos dice que ya que las membranas celulares están compuestas de fosfolípidos, vamos a tener unos grupos en la cabeza de los fosfolípidos que pueden ser negativos. Ese cloruro de calcio va a sentirse entonces atraído, como podemos ver aquí, ¿no? A lo que sería ese fosfolípido en la membrana, de manera que también va a ser atraído por el DNA, que es negativo, y me va a funcionar entonces como una especie de puente entre nuestro DNA y la bacteria. La idea, y podemos ver en esta ilustración, nuevamente la idea es que entonces ese tratamiento con los iones de calcio me forre el DNA que es altamente negativo con cargas positivas que le permitan asociarse cercanamente a la membrana. Una vez tengamos esa interacción ocurriendo, se le hace un tratamiento con temperatura que subimos de una temperatura de 4 grados a una temperatura de 42, es lo que se llama un heat shock o un choque de calor. Y ese heat shock temporalmente reorganiza las membranas, de modo que vamos a tener entonces unos momentos durante la vida de esa célula en que la membrana va a ser en cierto modo porosa, ¿no? Vamos a tener porosidad de la membrana, vamos a tener pérdida de lípidos, vamos a tener pérdida de proteínas dentro de la membrana, formando entonces esos huecos. La idea es que este DNA pueda entonces utilizar esos espacios y pasar por la membrana y puede entonces ganar acceso a la parte interna de la célula. El proceso de transformación es un proceso que no es 100% eficiente, es en realidad muy bajo, la eficiencia es muy baja, es un proceso no controlado, o sea, no tenemos el control de cuántas células van a poder ganar DNA y por lo tanto a veces no es del todo lo más sugerido, ¿no? Sin embargo, pues es muy utilizado porque aún si tenemos una sola bacteria que ha transformado, ya tenemos suficiente para crecer más células que hayan ganado esa capacidad, ¿no? Y aquí vemos ejemplos de dos proteínas que vamos a seguir hablando de ellas más adelante y discutiendo sobre ellas, que sus genes han sido transformados en células de E. coli. Podemos ver la expresión de la proteína claramente. Aquí tenemos una transformación de la proteína, del gen de la proteína GFP o Green Fluorescent Protein. Vean aquí esta placa cuando es expuesta a la luz ultravioleta, como las colonias emiten ese color verde fluorescente, y podemos ver en la parte de abajo una micrografía a 1000X de E. coli viva bajo luz ultravioleta y vemos la fluorescencia en la célula. A mano izquierda podemos ver entonces también una transformación de E. coli con la expresión
para la enzima beta-galactosidasa. Ya habíamos hablado sobre ese ensayo de colonias azules, en que si la célula es transformada y expresa la célula, vamos a tener el rompimiento del sustrato y la producción de ese color azul. En caso de que la transformación no sea eficiente, existe la posibilidad entonces de realizar lo que llamamos electroporación. La electroporación es otro método de transformación en que se sustituye el tratamiento con calor por un tratamiento con electricidad. La electroporación se utiliza no solamente en células procariotas, también puede ser utilizada en células eucariotas. Y en términos de método, es un método más especializado, ya que requiere pues, un equipo particular, que es lo que llamamos un electroporador, lo pueden ver por aquí. El electroporador esencialmente lo que hace es inducir esos choquecitos eléctricos, esos cantacitos de voltaje. La muestra va a seguir siendo incubada DNA con la célula en hielo, pero va a ser entonces transferida eventualmente a una cubeta que a los lados tiene unos electrodos que van entonces a entrar, esa cubeta entra en el electroporador y el electroporador le va a estar entonces dando el voltaje, las pequeñas cargas para inducir ese cambio en la membrana. La idea nuevamente es que vamos a tener entonces la membrana antes del pulso, se le va a dar un pulso eléctrico que temporariamente permeabiliza la membrana y podamos entonces tener la entrada de ese DNA desde afuera hacia adentro de la célula. Vemos que estudios de dinámica de la electroporación indican, si estamos viendo aquí la membrana celular, estamos viendo esa membrana, vean la parte en rojo, son las cabezas de los fosfolípidos, la parte central, como en un color gris, son entonces lo que serían los rabos hidrofóbicos de los fosfolípidos, y en verde tenemos afuera y adentro de la célula moléculas de agua, y los iones de sodio están aquí ilustrados con el verde más oscuro. Y lo que se ve es que al momento que se da el choque de electricidad, lo primero que vemos es el movimiento de moléculas de agua hacia la membrana. Y esas moléculas de agua que se meten por dentro de la membrana alteran la polaridad de la membrana temporariamente. Y fíjense que ya en esta parte, cuando estamos mirando aquí, vean que en esta área ya no hay nada de separación y podemos tener las moléculas de DNA que serían polares colándose en cierto modo por esta área que se ha convertido en un área polar de la membrana. Podemos observar aquí en esta imagen, imagen de microscopio electrónico, el efecto que tiene los choques eléctricos en una bacteria. Tienen aquí el Lactobacillus casei antes y después de la electroporación. Observen, no sé si lo pueden ver bien, pero observen por ejemplo esta área de aquí, se ven esas bacterias como con unos poquetitos, unos rotitos en su membrana. Como les había mencionado, el proceso de electroporación no solamente funciona en bacterias, como vemos aquí todas las especies de bacterias que pueden, los géneros, perdón, de bacterias en donde puede funcionar el proceso, también funciona en arqueas, funciona en algas unicelulares y en levaduras. Y finalmente terminamos con una discusión de una de las técnicas más utilizadas para la purificación de proteínas que son expresadas en microorganismos, y es el uso de lo que llamamos proteínas de fusión. Proteínas de fusión van a ser entonces, se le llama en inglés unos tags o unas etiquetas, unas banderitas, que se le van a colocar a las proteínas que queremos expresar para facilitar el proceso de purificación y facilitar su solubilidad en la célula. Típicamente estamos hablando del uso de E. coli y Bacillus subtilis. Volvemos a mencionar, ¿verdad?, que Bacillus subtilis secreta las proteínas al medio. Y para que lo entiendan un poco mejor, vamos a mirar en este dibujo. Tenemos aquí lo que sería una proteína, la secuencia de una proteína desde el terminal amino hasta el terminal carboxilo. Vean entonces que el área en negro sería la proteína que queremos expresar y purificar. Y lo que nos interesa es esta área de aquí que dice Affinity Tag. Ese tag o esa etiqueta, vamos a ver que hay diferentes tipos de etiquetas, se expresa en conjunto con la proteína de interés, o sea, se hace un gen artificialmente que incluya la secuencia de DNA de mi proteína, pero también incluya la secuencia de DNA que codifique para poder hacer esa etiqueta, ese pedacito de proteína. Se produce y se expresa en la célula, produciendo entonces ese extracto de la célula. Y vamos a utilizar entonces, aquí es que está la trampita, vamos a hacer cromatografía de afinidad
pero en lugar de buscar la proteína específica que estamos tratando de purificar, vamos a buscar el tag. Por ejemplo, estamos viendo aquí que la proteína se va a expresar de esta manera. La parte que parece una balita sería mi proteína de interés. Fíjense que entonces en esta área de aquí estaría el affinity tag, la banderita. Y vamos a tener entonces esa banderita se va a estar pegando de forma específica a mí, lo que sería mi fase estacionaria. De manera que voy a estar pescando mi proteína de interés directamente a través del tag. En esta área que vemos aquí en el centro, que le llaman aquí el spacer, podemos entonces recortar al final del proceso de producción de manera que podamos entonces retener solamente mi proteína y descartar el tag. ¿Ok? Un ejemplo de un tipo de etiqueta muy utilizado es lo que se llama el flag tag o la banderita. El flag tag es una secuencia de 8 aminoácidos, la pueden ver aquí: aspartato, tirosina, lisina, aspartato, 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 lisina. Y aquí estaría su proteína. Podemos tener solamente una copia de la secuencia, podemos tener, como en este caso, 3 copias corridas de la secuencia. Y lo importante es que entonces vamos a tener una resina, una fase estacionaria que específicamente reconozca a esa secuencia que llamamos el flag. Vamos a tener un anticuerpo contra el flag que puede entonces reconocer esta banderita y en cierto modo pescar nuestra proteína de interés a través de la banderita. ¿Okay? Otra banderita que podemos usar, otra etiqueta que podemos usar, es lo que llaman el 6-his tag o la etiqueta de 6 histidinas. Como pueden ver aquí, tenemos una serie de aminoácidos histidina: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué histidina? Histidina tiene este anillo de imidazol, este anillito que está aquí, y ese anillo tiene una alta afinidad por iones de níquel. Así que vamos a tener una fase estacionaria que va a estar compuesta de agarosa en enlace con níquel. De manera que cuando tengamos nuestra proteína pasando por la resina va a haber afinidad entre los iones de níquel y todas estas histidinas que estamos viendo son parte entonces de ese tag. Podemos tener una sola copia del tag en el terminal amino, podemos tener una copia del tag en el amino y otra en el carboxilo, cualquier cosa que facilite la purificación. Y observen en este caso cómo podemos ver la purificación específica de esa proteína, en buen español, tagueada con las 6 histidinas. Estos son tags relativamente pequeños. Fíjense que el flag tag son 8 aminoácidos, aquí son 6. Sin embargo, tenemos también etiquetas que son más grandes, que implican el uso de una proteína completa, como por ejemplo lo que sería GST o glutationa transferasa y lo que sería el maltose binding protein, que las tenemos aquí. Esta que está aquí es GST, esta es maltose binding protein, vean aquí la maltosa. Si se fijan, en términos de número de aminoácidos, glutationa S-transferasa son 211 aminoácidos y MVP son 396. Estamos hablando aquí de proteínas completas. ¿Cuál es la idea de la proteína completa? Observen que aquí le están dando la matriz, cómo las vamos a pescar. En el caso de GST le vamos a dar el sustrato. En el caso de maltose binding protein le vamos a dar amilosa, que sería lo mismo que maltosa, ¿no? Todas funcionan a través de cromatografías de afinidad. Sin embargo, estas que son proteínas completas ayudan un poquito en lo que sería entonces la solubilidad de la proteína. Adicional a lo que es entonces la expresión, vamos a tener también que ayuda en la solubilidad. Sin embargo, ¿verdad? El hecho de que tengamos una proteína completa le puede resultar energéticamente más costoso a la célula para poder expresar la proteína y podría causar inmunogenicidad en nuestra muestra, ¿no? Porque estamos expresando realmente 2 proteínas a la misma vez, una pegada de la otra. Aun si eventualmente vamos a recortar, como quiera estaríamos expresando 2 proteínas. También podría darse el caso que el hecho de haber unido estas 2 proteínas altere un poco lo que sería entonces la estructura terciaria de nuestra proteína de interés y obtengamos una proteína que no sea del todo correcta en su función.